Estamos considerando las preguntas de Jesús. Dice el principal científico del siglo XX, Alberto Einstein, lo importante es no dejar de preguntarse cosas. Ustedes saben que Einstein murió en el año 1955. Como es el mismo año en que yo nací, mi mamá, para halagarme, pensó que la sabiduría de Einstein continuaba. El gran problema es que cuando Einstein murió, su cerebro fue analizado por los patólogos a escondidas de la familia que no le pidieron permiso para saber qué tenía adentro ese cerebro de especial por lo cual era tan inteligente. Y de verdad se encontraron zonas desarrolladas que tienen que ver con el área de las matemáticas y que son áreas específicas del cerebro que tienen que ver con la función de matemática. Creo que mi familia todavía no ha recibido ninguna solicitud acerca del mío, así que creo que mi mamá era simplemente un exceso de ella, de aprecio. Pero con esto queremos decirles que el tema de preguntarse cosas, acá hay muchas personas que trabajan en el área de la docencia, la educación, licenciados en ciencia de la educación, maestros, saben que las preguntas es un método de enseñanza. El hacer preguntas es una manera de hacer pensar, de que no todo venga digerido, de que no todo venga ya contestado, ya resuelto, sino que las preguntas tienen como finalidad que la respuesta también salga de nuestra propia elaboración y no venga solo de el interlocutor externo. ¿Saben que Jesús era un experto docente y una de sus estrategias más usadas era hacer preguntas? Hay más de 300 preguntas en la Biblia de Jesús. Pero hay solamente una vez en que fue la primera, obviamente, nadie puede hacerlo por primera vez dos veces. Pero esa primera vez que Jesús hace una pregunta, no la hace para contestar algo, llenar una necesidad en la vida de las personas, sino para contestarse a sí mismo. En Lucas capítulo 2 vamos a leer la única vez de estas 300 preguntas de Jesús, donde no solo es la primera que él hace, sino que es la primera y única y última en la que la finalidad es él mismo, su propio requerimiento. Dice Lucas capítulo 2, versículo 41, los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, y así cuando Jesús cumplió 12 años, fueron allá todos ellos, como era costumbre en esa fiesta. Pero pasados aquellos días, cuando volvían a casa, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Pensando que Jesús iba entre la gente, hicieron un día de camino, pero luego al buscarlo entre los parientes y conocidos no lo encontraron. Así que regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, se sorprendieron y su madre le dijo, hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Jesús les contestó, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les decía. Entonces volvió con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndoles en todo. Su madre guardaba todo esto en su corazón y Jesús seguía creciendo en sabiduría y estatura y gozaba del favor de Dios y de los hombres. Un pasaje hermosísimo de la Biblia. ¿Saben que es el único pasaje de la Biblia que llena un vacío entre la preadolescencia de Jesús y su ministerio público? Este pasaje lo relata solo Lucas, no está en los otros, no está en Mateo, no está en Marcos, no está en Juan. Y a su vez este relato
llena un vacío que no existe en ningún otro lado de la Biblia, que es qué pasó en esa etapa, en la preadolescencia, en esos 12 años de la vida de Jesús. Sabemos algo y vuelve a aparecer recién Jesús en su ministerio público cerca de los 30 años, ya en todo lo que conocemos y llena las páginas del Nuevo Testamento. Así que estamos pisando tierra sagrada, porque es un terreno desconocido, la preadolescencia, la adolescencia, la juventud de Jesús. ¿Cómo era? ¿Cómo se desarrolló? Y es en ese contexto en el cual nos encontramos con las primeras preguntas de Jesús. Una de las cosas que nos llama muchísimo la atención es que conocemos el contenido de lo que podrían ser las preguntas siguientes de Jesús. En el versículo 49 ya sabemos cuáles son, por lo menos, las primeras preguntas con contenido. ¿Por qué me están buscando? No saben que tengo que estar en la casa de mi Padre. Pero en el versículo 46 nos habla de otras preguntas que no sabemos cuáles eran, que tienen que ver con su vida personal. Quiero simplemente acercarme a pensar con ustedes en este tema que está al final de este pasaje, en el versículo 52 de nuestro texto, porque va a servir como introducción a lo que vamos a reflexionar. Una de las cosas más hermosas de Jesús es su desarrollo equilibrado, su desarrollo armónico, su desarrollo en su relación con Dios, pero también su desarrollo en su relación con su familia. En la relación con sus hermanos en la fe, llamémoslo así, y la relación con su vecindario, con sus conocidos. Es decir, el versículo 52 nos dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, no solo crecía físicamente, sino también crecía interiormente, intelectualmente, espiritualmente, emocionalmente, y gozaba del favor de Dios y de los hombres. Crecía en una relación vertical y crecía en una relación horizontal con las personas que estaban a su alrededor. Este es un ejemplo extraordinario de los riesgos, de los desequilibrios en nuestra vida, que son tan peligrosos y abonan el riesgo de que nos descompensemos. Es decir, hay personas que a lo mejor desarrollan demasiado un área de su vida descuidando otras áreas de su vida. Desarrollan otra y descuidan esta que a lo mejor no prestaron atención. Una de las cosas más hermosas de Jesús es el equilibrio y el desarrollo armónico. Me parece que es un lindo ejemplo a imitar. Otra de las cosas, cuando el hombre israelita, judío, vivía en lugares a veces distantes, en el caso de José y María, prácticamente un día de camino de Jerusalén, donde ellos vivían, porque no podían ir al ritmo de un hombre adulto, tenían que trasladarse a un ritmo tranquilo de los niños. Los judíos tenían que ir en 3 ocasiones a Jerusalén. Eran las 3 fiestas principales. Ellos debían trasladarse. Esta es una de esas ocasiones. Ellos eran pobres, lo sabemos porque no tenían cómo pagar el lugar donde naciera Jesús, tuvo que nacer en un lugar de los animales. Sabemos porque ofrendaban la ofrenda de los pobres. Vivía lejos del lugar, no había vehículos para trasladarlos, así que el esfuerzo familiar para congregarse, para expresar su fe, en términos modernos, para militar su fe, no era sencillo. Ellos tenían que sacrificarse lo poco que tenían para juntar comida. Ese día no trabajaba la carpintería, ese día no producía la carpintería de José, era un día menos de ingreso y otros tantos días, luego de estar allí, otros tantos días para cubrir los gastos de estar allí y otro día para volver. Así que había un parate importante en la actividad comercial que sostenía el hogar. No tenía ningún plan para cubrir sus necesidades y le quedaba lejos. Y vino a la casa del Señor en la fiesta, como habitualmente lo hacían todos los que creían. Y a mí me sacude esto, ¿qué quiere que le diga? A
A mí me sacude mal, porque pienso cuántas veces el tiempo no está todo lo cálido. ¿Y cuántos grados hace hoy? Y no sé, capaz que pase un poco de frío hoy. Y no sé, capaz que esté un poco incómodo hoy, porque ¿habrán prendido la calefacción hoy en la iglesia? ¿Empezarán horario y terminarán muy tarde? Y todas esas cosas tan chiquititas, que son estrategias del enemigo para privarnos de esta fiesta para el alma, para que nuestra vida crezca en armonía. Porque durante la semana le damos duro al trabajo, le damos duro al arreglo personal, también hacemos cosas para nuestros gustos, pero el alma, nuestra relación con Dios necesita desesperadamente este tiempo de estar juntos en su presencia. Es un tiempo fundamental para crecer equilibradamente en nuestra vida. Nos morimos sin Dios, nos morimos sin su presencia, sin la comunión con los hermanos, nos morimos espiritualmente. Nos vamos secando. Y es por eso que José y María y Jesús fueron allí, y es algo que en la Biblia está todo el tiempo. No dejen de congregarse, vengan, júntense, reúnanse. Una de las cosas que me impacta mucho de este relato, ustedes saben que el pueblo, hasta la edad que Jesús va con José y María ahora al templo, son los 12 años de Jesús. Hasta los 12 años, los hijos eran los hijos del pacto. A partir de esta edad que tiene Jesús, no tenían la obligación de llevarlo hasta los 12 años al templo. Recomendaban que antes de cumplir los 13 ya tuvieran ellos algunas experiencias en algunas fiestas, que si bien no a todas, si bien no a las 3, si bien quizás no todos los años, empezaran a ir en el año 12, en el año 11, a alguna de las fiestas, ya preparándolos para ese gran momento de la madurez espiritual del pueblo de Israel, que era cumplir 13 años. Cuando un varón cumplía 13 años, se transformaba ya no en hijo del pacto, sino en hijo de la ley, hijo del mandamiento. Y era una ceremonia, como ustedes habrán visto hoy en muchas familias que conocen de ascendencia judía, una ceremonia a los 13 años muy importante. Entonces Jesús todavía no tenía esa edad, no era todavía necesario llevarlo, diríamos obligatoriamente, la ley. Pero hay una actitud en los padres de instruir a los hijos en las cosas de Dios, pensando que la vida, pensando ya como padres, que la vida que les espera a nuestros hijos no es solamente desafíos intelectuales, no van a tener solamente desafíos laborales, desafíos económicos, desafíos de seguridad personal, van a tener sobre todas las cosas que estar preparados para el enemigo de su alma, que va a querer destruirle la vida, matarlo, robarle todo lo de Dios, todo lo que Dios le quiere dar. Y como padres que nos preocupamos del colegio, nos preocupamos por la educación, que tengan un buen abrigo, una buena campera, esto y que puedan tener aquello. Hermanos, lo más importante que tenemos que hacer como padres es proveer para nuestros hijos vida de Dios, vida de Dios. Y esto es lo que están haciendo José y María. Una de las cosas más impactantes de Jesús como preadolescente que me impacta mucho es, ¿se acuerda de alguien en la Biblia que hizo algo, se quedó más tiempo del que era necesario o formal en la presencia de Dios de lo que se requería? Ya había ido José y María a la fiesta, ¿qué quieren que les diga? Ya habían cumplido, la reunión había terminado. Y Jesús se quedó. ¿Recuerdan a alguien que habiendo ya cumplido con las obligaciones se quedó un tiempo más sin que hubiera ninguna obligación de hacerlo en la presencia de Dios? Claro, dice la Biblia que cuando Moisés terminaba de hablar con Dios,
se retiraba de la tienda del encuentro, pero el joven Josué, dice así textualmente, hijo de Nun, nunca se apartaba del tabernáculo. Así que ha habido mucha gente, y Josué es una figura de Jesús en el Antiguo Testamento. Sus nombres significan lo mismo, Jesús y Josué. Pero quiero decirles de que Jesús lo que está diciendo acá es, no estamos buscando una religión, estamos buscando una relación. No queremos invitarle a que usted tenga una relación formal con la iglesia únicamente, sino que usted viva la vida de la iglesia, pero sobre todo viva la vida de su relación con Dios. Y haga lo que ojalá que Dios ponga en su corazón de hacer mucho más de lo que le ofrece la iglesia para su vida, más que los devocionales que le ofrecemos, más que los retiros, más que las células, más que los cultos, más que el instituto bíblico, que usted pueda por su propia cuenta buscar a Dios en la palabra más, asistir a una conferencia, leer un libro, sacar un libro de la biblioteca, más y más de Dios para su vida. No se quede con lo formal que le damos, porque no alcanza, no alcanza. Una cosa muy hermosa es esto. Ustedes saben que esto de que Jesús preguntara en el versículo 46 a los que estaban allí, a los maestros de la ley, generó un poco de ruido en los teólogos. Los teólogos decían, Jesús 12 años está sentado y preguntándoles a los maestros de la ley. Yo les digo a ustedes, ¿qué impresión tienen de esa frase? Está preguntándoles a los maestros de la ley. Los evangelios apócrifos, sabe que los evangelios apócrifos son los textos sagrados que no han sido reconocidos como parte de la escritura inspirada, no forman parte del canon de la palabra de Dios, dicen que él era ya a los 12 años doctor en la ley y enseñaba a los maestros y le estaba preguntando a ver si sabían. Ningún escritor cristiano basado en esta palabra de Dios ha entendido así, ha entendido que le estaba preguntando para sí mismo. Él estaba preguntando cosas de la ley como un joven preadolescente de 12 años que estaba tratando de conocer más y más en esa etapa de la vida, de su desarrollo, cosas de la vida espiritual. Él estaba preguntando para sí mismo. Y entonces nos llama la atención que más adelante, cuando él tiene ese recibir, yo tengo entonces para dar. Yo tengo entonces para dar. Y Jesús en el versículo 49 expresa las dos primeras preguntas, que son una sola en realidad, que tiene que ver con su método de enseñanza que va a ser ya esbozado en esta primera pregunta y se va a expresar en la única pregunta que hace antes de su ministerio público. Y él está entonces luego desarrollando todo este ministerio de enseñar a través de preguntas. Las otras 299 preguntas las hará en su vida adulta, pero comienza a esbozar esta primera pregunta, que es dos en una, y que significan simplemente, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál sería el sentido finalmente de este pasaje? La aplicación práctica de esta pregunta de Jesús es algo así muy simple. ¿No saben ustedes que la prioridad de la vida es Dios? ¿Cómo dice en su versión, por ejemplo? ¿No saben que tengo que estar en ¿cómo dice su versión? ¿La casa, las cosas o los negocios? Usted puede leer en las distintas versiones como la casa de mi padre, las cosas de mi padre, los asuntos de mi padre, los negocios de mi padre. En definitiva, lo que está tratando de decir es una sola cosa. Yo tengo que estar en las cosas de Dios. Ahí la expresión es, a veces las cosas de Dios tienen que ver con la casa, porque estaban en el templo, y a veces las cosas de Dios tienen que ver con mi casa, y a veces las cosas de Dios tienen que ver con mi trabajo, y a veces tienen que ver con el barrio, y a veces tienen que ver con el club, y a veces tienen que ver con la universidad. Las cosas de Dios tienen que ver con los intereses del reino de Dios. Yo tengo que estar dedicado
prioritariamente a los intereses del reino de Dios. La prioridad de mi vida, ya con 12 años, es el reino de Dios. Y esta es la gran lección para nosotros hoy. No deje que este mundo le ponga la agenda. No deje que esta sociedad le ponga en qué tiene que usted ocuparse prioritariamente. No deje que los noticieros le digan en qué tiene que preocuparse prioritariamente. No deje que otro le marque el ritmo de la vida para decirle a qué se tiene que dedicar usted su fuerza, su tiempo, su dinero. Deje que sea Dios el que le diga por su palabra cuál va a ser la agenda de su vida. Eso se trata esta pregunta. ¿No saben ustedes que me tengo que ocupar de lo más importante? Y entiende Jesús que la seguridad emocional de papá y mamá era muy importante y la tranquilidad porque se habían pegado un flor de susto, y es por eso que dice ahí, volvió con ellos a Nazaret, obedeciéndolos en todo vivió. ¡Wow! Vivió obedeciéndolos en todo. Así que no estamos hablando de un hijo rebelde, no estamos hablando de un hijo difícil, estamos hablando de un hombre sujeto a su familia, que ayuda a su papá en la carpintería, pero que tiene como prioridad en la vida los asuntos de Dios. Y yo te invito esta noche, esta tarde, no importa la etapa de la vida en la que estés, siempre, seas preadolescente, seas adolescente, seas joven, seas mayor, estés jubilado, siempre la prioridad de tu vida debe ser el reino de Dios. Todo lo demás es secundario. Quisiera cerrar esta reflexión con una pequeña reflexión basada en un acontecimiento muy triste esta semana que pasó. Dice el pasaje, su madre guardaba todo esto que pasaba, lo guardaba en su corazón. La vida no le pasaba a María desapercibidamente y ella iba graciosamente pasando por la vida sin pensar en lo que pasa. Las cosas que pasaban, que oía, que escuchaba, que tenían que ver con la vida de su hijo, de su familia, con la vida espiritual de ellos, era algo que la hacía reflexionar en la vida. Y la verdad es que a veces nos han pasado muchas cosas que no nos hemos detenido a reflexionar lo suficiente acerca de cómo analizar las cosas que nos pasan. Y saben que María nos enseña a analizar la vida teocéntricamente. ¿Qué significa? Que el eje de mi análisis del mundo, de las circunstancias, de las dificultades, de las pruebas, de la lucha o de la facilidad, comodidad o holgura que pueda tener todo lo que nos pasa alrededor y adentro de nuestra vida, debe ser analizado teocéntricamente, a la luz de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, del Espíritu de Dios, de la misión principal que tenemos en esta tierra de extender el reino de Dios. Algo pasó esta semana tremendo. ¿Eres cristiano? Le dice este joven Chris Harper, armado hasta los dientes en una escuela ahí en la ciudad de Oregon. ¿Eres cristiano? Bueno, sí. Bueno, en un segundo vas a ver a Dios. Y mató a 13 cristianos. ¿No sos cristiano? ¡Pum! Le tiraba un tiro en la pierna. ¿Era cristiano? ¡Pum! A la cabeza. Y así se mató 13 personas hasta que encontró resistencia en un excombatiente de la guerra de ellos, que son muy proclives a las armas, a tener armas todos ellos, y finalmente ante la resistencia de una persona que se opuso a lo que él estaba haciendo, se suicida. Lo que me llama la atención es que después de esto, aparece esta reunión, esta invitación a orar. Ahí dice la palabra prayer significa oración, motivos de oración. Entonces la gente ponía allí los motivos de oración.
Y me puse a pensar, ¿por qué a veces tienen que pasarnos cosas tan difíciles para que pensemos teocéntricamente la vida? Porque yo le digo, amigo, le digo, hermano, que cuando nos pasan cosas difíciles, siempre vamos a pensar en Dios. Pero ¿por qué tenemos que esperar? Y no pensamos todos los días teocéntricamente, tengo esta dificultad, tengo esta bendición, Señor, ¿qué querés que haga con esto? Yo quiero darte el primer lugar, quiero ocuparme en los negocios tuyos más que en los míos. ¿Usted se anima a decirle eso a Dios hoy? Escuche bien lo que le voy a decir. ¿Usted se anima a decirle a Dios, Dios, me importa más tus negocios que mi carrera, me importa más tu negocio que todo lo que soy y todo lo que tengo? Y aunque me cuesta seguir por vergüenza, aunque me cuesta seguir por debilidad, aunque me cuesta seguir porque no tengo todo lo que quisiera tener, Señor, hoy quiero mirar mi vida teocéntricamente y darme cuenta que mi vida tiene para vos un sentido, un plan, un propósito, y no me lo quiero perder. No quiero estar en este mundo perdido sin saber para qué estoy. Porque María todo lo que pasaba lo reflexionaba teocéntricamente. Hermanos, vamos a participar de la Santa Cena ahora. Y yo quiero invitarte a poner de pie. Vamos a orar al Señor antes de hacerlo. El pastor Eduardo nos va a guiar. Pero yo quiero invitarte en esta noche a hacer tuya una expresión de Jesús que responda a esta pregunta. ¿No saben ustedes que en los negocios, en las cosas de mi Padre tengo que estar? ¿No saben ustedes qué es lo más importante de la vida? Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de Dios. Escuche bien, dice Jesús, pongan toda su atención en el reino de Dios y en hacer lo que es justo ante Dios y recibirán también todas estas cosas. Señor del cielo, ahora al participar de este momento tan especial donde vemos que tu obra fue el corazón de tu venida a este mundo. Viniste a hacer cosas hermosas, a decir cosas hermosas. Levantaste muertos, diste vista a los ciegos, hiciste caminar a los cojos, diste de comer al hambriento. Oh Señor, abrazaste a huérfanos y a viudas, lloraste por tu amigo, te entristeciste por la falta de fe de tu pueblo, pero nada te apartó de la razón por la cual viniste a este mundo, que es morir por los pecados de todos nosotros. Gracias por habernos dado un modelo de ocuparte de las cosas del Padre por encima de toda otra situación, de toda otra necesidad. Tuviste hambre, no tuviste dónde recostar tu cabeza, tuviste sed, te lastimaron, te hirieron, pudiste llamar a legiones de ángeles que te rescataran de morir, pero nada te apartó de tu prioridad, amarnos y amarnos hasta el fin. Danos esta noche, Dios del cielo, una mente, un sentir como el de Jesús, donde podamos buscar en la vida primeramente el reino de Dios y descansar en fe y en paz, que todas las otras cosas que nos roban el tiempo que es para vos, para ti, para estar contigo, para servirte, nos roban en ansiedad, nos roban en preocupación,
nos roban en incertidumbre. Señor, hoy tomamos esta palabra tuya, que es una palabra verdadera, como una palabra de bendición para mi vida hoy aquí. Yo creo firmemente que tú cubres mi vida desde lo más importante que es mi salvación hasta del último cabello que se me cae. En el nombre de Jesús, Señor, descanso en tu palabra, descanso en tu promesa y quiero dedicarme a extender tu reino en el nombre de Jesús, Señor. Quiero ocuparme de las cosas de la casa del Padre, Señor. Ayúdanos a compartir estos símbolos. Gracias, Señor, por habernos dado el regalo de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, hermano.